En este tema 9 vamos a hablar de recalces superficiales. Es cuando la cimentación y lo que hacemos es mejoramos el reparto de la carga, lo ampliamos el área para obtener un mejor comportamiento de la cimentación, bien porque las cargas que estén transmitiendo son elevadas y por tanto la tensión que se transmite al terreno sea muy elevada y por tanto pues muchas veces repartiendo, ampliando el área de reparto, pues reducimos esa presión transmitida al terreno y mejoramos su comportamiento. A esto vamos a dedicar el tema que ahora mismo iniciamos. Después de una primera introducción, este tema está organizado en dos partes. Por un lado, en el cual hablaremos de calce y calce superficial, cómo se estudian, qué aspectos son los que hay que mirar, cómo afrontamos un problema de este estilo. Después ya entraremos de lleno en lo que es el diseño y ejecución de recalces superficiales, hablando fundamentalmente de dos aspectos. Por un lado, el diseño y por otro lado, lo que es la construcción. Y dentro del diseño nos centraremos en los dos aspectos fundamentales que nos aparecen aquí, que son los aspectos geotécnicos y los aspectos estructurales. Bien, dicho esto, pues empecemos con el tema. Y empecemos simplemente repasando lo que es el recalce en el conjunto de estudio. Vimos en el tema anterior cómo llevar a cabo un diagnóstico de situación definitiva, de una evaluación de la seguridad de un cimiento, tanto frente a estado límite último como frente a estado límite de servicio. Y la pregunta final que nos hacíamos ¿es necesario intervenir o no es necesario intervenir? Bueno, si la respuesta es que sí, pues es preciso diseñar un tratamiento. Un tratamiento con el cual, pues de alguna forma, reconducir y mejorar la situación que pone en riesgo la seguridad. Ese tratamiento puede ser de dos tipos. Puede ser un tratamiento que podríamos llamar clínico. Esto es, en la analogía con la medicina, pues dar una serie de pastillas o unas inyecciones, cierto tratamiento, en el cual lo que buscamos es simplemente corregir la situación. O puede bien ser quirúrgico. Cuando el tratamiento es quirúrgico, esto es, hay que operar, hay que abrir al paciente y hay que pues, tocar parte de su anatomía, es lo que llamamos recalce. Entonces, ese tratamiento clínico, esa corrección, puede ser de muchas formas. Podemos buscar simplemente modificar la situación del agua. Muchas veces deprimiendo a lo mejor el nivel freático por bombeo, confinando el acuífero fuera de la cimentación, conseguimos una corrección suficiente como para que no sea necesario más intervención. Es eso lo que está dañando y bueno, pues puede ser que simplemente con esa mera corrección sea suficiente para mejorar la situación. También podemos no actuar sobre ese evento, sino al revés, reforzar la estructura, bien mediante un apuntalamiento, que suele ser un estado provisional, o un refuerzo, puede ser mediante una rigidización, hay que tener cuidado con esas rigidizaciones, muchas veces rigidizando un elemento modificamos los esfuerzos externos y estamos dañando a otro elemento, pero bueno, es una posibilidad que también se nos abre, o también a lo mejor al contrario, disminuyendo el grado de hiperestatismo pues para permitir que la estructura pueda moverse de forma más libre y por tanto generando menos tensiones internas, ¿no? Bueno, es una posibilidad. En aquellos casos en los cuales pues, los daños o los movimientos o lo que causa el recalce es relativamente leve. Y también pues, podemos cambiar las cargas. Podemos reducir las cargas internas de servicio o podemos también modificar y cambiar las cargas externas. Bueno, cuando todo esto no es suficiente, es cuando actuamos. Y esa actuación es lo que llamamos recalce. ¿Vale? A la hora de plantearnos un recalce, pues hay toda una serie de factores que intervienen a la hora de escoger el tipo de recalce que vamos a emplear. El primer factor es qué es lo que está causando el recalce. ¿Cuáles de las múltiples causas que vimos en el tema anterior es la que está provocando los daños? Y por tanto, qué tipo de actuación es la que necesitamos realizar. ¿Vale? El segundo factor es, obviamente, el terreno. Tenemos que tener claro cuál es el perfil geotécnico, qué tipo de suelos son los que forman el perfil geotécnico. Si es un problema de suelos expansivos, si es un problema de suelos blandos, si es un problema de suelos con escasa capacidad portante, si es un problema con suelos con una fuerte variabilidad y condiciones de apoyo diferencial, etcétera, etcétera, etcétera. Y dentro de esta composición general del terreno es muy importante también conocer la posición y las posibles variaciones del nivel freático. El tercer factor que interviene en la elección del recalce es la estructura, que obviamente es fundamental. Tenemos que conocer pues, qué cargas transmite la cimentación,
pues, donde puede estar parte del origen del problema. También, ¿qué tipo de estructura se trata? ¿De qué tipo de estructura se trata? ¿Cuál es su tipología estructural? ¿Es una estructura porticada, de hormigón, de acero? ¿Es una estructura de muros de carga ejecutada con obra de fábrica? ¿Cuál es su grado de hiperestatismo? ¿Cuál es su tolerancia a los asientos? Etcétera, etcétera. Y además de eso hay que conocer su estado. O sea, qué daño se sufrió hasta ese momento, alterado el comportamiento de la estructura y cómo se encuentra dañada y cómo está, de alguna forma, dispuesta a recibir nuevos movimientos o nuevas variaciones, ¿no? Y por último, también es fundamental conocer el tipo, materiales y el estado en el cual se encuentra el cimiento, como una parte de la estructura, pero como una parte que hay que mirar con también un poco más de detenimiento porque estamos actuando sobre él. Vamos a actuar sobre él. Y por último, hay que tener en cuenta también condicionantes del entorno, como son los accesos. Eso nos limita muchas veces el tipo de técnicas que podemos emplear, qué servicios hay próximos, si podemos dañar alguno de ellos durante lo que es la ejecución, si aparecen restos arqueológicos, que también de alguna forma nos limita mucho el campo de actuación y las técnicas que podemos emplear, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, todos estos son los factores que intervienen. Entonces, partiendo de esos condicionantes, tenemos que elegir un recalce que sea capaz de no solamente reparar los daños que se han producido, sino además atajar las causas que dan lugar a ellos, ¿no? Debe de ser tolerable por la estructura. Recordemos una cosa, un pequeño dato. Un gran número de las estructuras que se caen por problemas de cimentación se caen durante la ejecución del recalce o de la reparación. Pensemos que cada vez que actuamos sobre una estructura es como meter a una persona, un cuerpo humano, en una mesa de operaciones. Es una situación de fuerte estrés, crítica y que hay que controlar mucho. Por tanto, debemos asegurarnos que lo que estamos introduciendo sea tolerable por la estructura. Y por tanto, debe de poder construirse en condiciones de seguridad, siempre por empresa experimentada. Muchas veces, sobre todo cuando actuamos en patrimonio, debemos intentar conservar el espíritu de la obra, aunque debo decir que en cimentaciones eso es algo que suele ser menos importante. Suele, no siempre. Debe ser durable, viable económicamente y, por supuesto, no debe ni dañar los edificios próximos ni el medio ambiente. Bueno, y con todo esto, pues diseñaremos el recalce. Y ya vimos pues, que había 3 grupos fundamentales de técnicas de recalce. Por un lado tenemos los recalces superficiales, en los cuales lo que hacemos principalmente es aumentar el área de reparto de la carga. Y de esa forma reducimos las presiones sobre el terreno y generalmente de esa manera pues mejoramos el comportamiento general de la estructura. Entonces hay varias formas de llevar a cabo este recalce superficial, varias técnicas habituales para llevar a cabo este recalce superficial. Las fundamentales, y que son las que vamos a ver en este tema, son el ensanche de zapatas, esto es ampliar el área de una zapata, la creación de losas que va un poquito más allá, no solamente amplía el área, sino que une estructuralmente las distintas zapatas entre sí. Otra posibilidad, en lo que ya quizás no sería tanta esa filosofía de recalce superficial, sino a lo mejor una tipología de una cimentación o un recalce, está en la profundidad. Y por último tenemos lo último, que ya no es reforzar, retocar, no, sino a lo mejor incluso sustituir las zapatas, o también puede ser reforzarlas. Esas son las principales técnicas de recalce superficial que vamos a ver a lo largo del tema de hoy. Después tenemos los recalces profundos, en donde lo que hacemos no es ampliar el área de reparto, sino trasladar la carga a estratos más profundos, más resistentes por tanto, y que son capaces de soportar mejor las cargas que estamos introduciendo. Dentro de los recalces profundos vamos a ver fundamentalmente 2 técnicas, la de pilotes y sobre todo micropilotes, porque son con mucho lo que más se emplea en recalce, y la técnica del J-grouting, que es una cosa que está a caballo, es una técnica que está a caballo entre un recalce profundo y una actuación sobre el terreno, porque es una inyección y las inyecciones suelen ser consideradas como parte de las actuaciones sobre el terreno, pero por otro lado, como es una inyección muy concentrada en una columna, solemos, por la forma de que tenemos de calcularla, la forma que tenemos de diseñarla, etcétera, pues solemos considerarlo prácticamente como un recalce profundo. Ya hablaremos de esta técnica pues, en el tema siguiente. Y por último tenemos las actuaciones sobre el terreno, que son múltiples y muy variadas. Vamos a ver unas pocas a lo largo del tema
dentro de los temas hablaremos de inyecciones, que veremos que los hay de varios tipos, las hay de varios tipos. Hablaremos también del cosido o armado del terreno, de la estabilización lateral, del drenaje, de la congelación del terreno. Después una técnica muy peculiar y que se ha empleado con mucho éxito en algunas obras muy emblemáticas, que es la técnica de la pérdida de suelo. Ya iremos comentando cuando vayamos llegando a estos puntos qué es cada cosa, ¿vale? Centrándonos ya en los recalces superficiales, bueno, hay toda una serie de aspectos que tenemos que considerar en el diseño. Fundamentalmente son tres grupos de aspectos. Por un lado, los aspectos geotécnicos. Los aspectos geotécnicos se concentran en comprobar que el terreno, cómo responde el terreno al recalce que vamos a ejecutar, cómo responde el terreno desde el punto de vista de los movimientos que va a experimentar, desde el punto de vista de la seguridad durante la ejecución y a posteriori, etcétera, etcétera. Entonces, pues, ¿qué tenemos que hacer para garantizar el comportamiento geotécnico? Pues bueno, hay que llevar a cabo una buena evaluación del estado original, la resistencia, tenemos que conocer compresibilidad y alterabilidad a los cambios de humedad del terreno, y es muy interesante además también considerar la historia tensional del suelo bajo el cimiento existente. Como ya hemos visto, un suelo preconsolidado se comporta de forma distinta a un suelo no consolidado, y por tanto es interesante conocer qué es lo que ha habido antes ahí. El segundo grupo de aspectos son aspectos estructurales, y aquí tenemos que conocer, y además conocer en profundidad, el tipo y estado de la estructura a recalzar, cuáles son los movimientos admisibles para esa estructura, y cómo se encuentra, y cómo es y cómo se encuentra la cimentación original. Y esto de alguna manera nos puede dar una pista sobre qué operaciones son admisibles durante la ejecución, y además necesitamos conocerlo con una cierta profundidad, porque uno de los aspectos críticos de los recalces superficiales es la conexión entre el cimiento original y el recalce o la ampliación que le vamos a colocar. Y el último aspecto que es importante revisar, pues son los aspectos constructivos. Y dentro de los aspectos constructivos, pues tenemos que ver cosas como, por ejemplo, qué operaciones pueden afectar al cimiento, excavaciones, perforaciones, etcétera, y cómo pueden afectarlo, pues, de alguna manera, ¿no? Y pues también tenemos que considerar, dentro de todos esos aspectos constructivos que hay que revisar, pues las obras auxiliares que vamos a necesitar, apeos de estructura, intibaciones, etcétera, que hagan que la estructura soporte con seguridad toda la fase de construcción del recalce. Como he dicho antes, el recalce es una operación, y dentro de la operación tiene que estar el cuerpo perfectamente controlado, perfectamente revisado de forma continua, y con toda una serie de operaciones que garanticen que la estructura va a ser capaz de resistir esa operación, ¿no? Y por último, otro aspecto interesante, al cual dedicaremos un poquito de tiempo, es la puesta en carga. ¿Cómo vamos a llevar la puesta en carga? Bueno, pues cuando hablamos de recalce superficial tenemos distintas técnicas, y estas son las que están en negro, son las que vamos a revisar. Hablaremos primero de ampliaciones. Y dentro de las ampliaciones, el contorno, para llevar a cabo esa ampliación por el contorno de la zapata o del cimiento superficial, pues tenemos también distintas posibilidades que vamos a ir revisando a lo largo del tema. Podemos ampliarla por debajo, colocando una nueva zapata sobre la cual apoya la zapata anterior. Podemos también crear una losa, y después podemos sustituirla, bien mediante eliminación y cambio de zapata, o bien mediante un puenteado, que también veremos. Y por último, pues podemos también llevar a cabo la profundización del plano de apoyo. Como hemos visto antes, para poder llevar a cabo cualquiera de estas técnicas, necesitamos definir los aspectos geotécnicos, los aspectos estructurales y los aspectos constructivos. Vamos a empezar por los dos primeros, aspectos geotécnicos y aspectos estructurales, que de alguna forma forman parte de lo que es el diseño del estado definitivo. Entonces, cómo queremos que finalmente quede nuestra construcción, ¿vale? Entonces vamos a hablar de diseño y ejecución de recalces superficiales, y dentro de esto vamos a hablar de los aspectos geotécnicos. Lo primero que hemos visto que había que hacer es evaluar el estado original, y aquí debemos de responder a toda una serie de preguntas. Pues primero, ¿se producen todavía asientos o sea ya estabilizado
movimiento. ¿Cuáles son los coeficientes de seguridad frente a hundimiento? O frente a hundimiento, frente a deslizamiento, frente a vuelco, frente a cualquier estado límite último, a corto y largo plazo. Otra pregunta que es conveniente, ¿podemos considerar preconsolidado el terreno bajo conocimiento? Y si no es así, pues, bueno, ¿en qué estado de preconsolidación se llama? No vamos a explicar cómo se lleva a cabo toda esta serie de cálculos, porque de alguna forma, bueno, hemos repasado en los temas anteriores, pues, cómo se producen o cómo se pueden llevar a cabo, y hemos dado, aunque haya sido dando una visión un tanto superficial, porque esto tampoco es un curso de geotecnia pura, ¿de acuerdo? Pero al menos que responda a todas estas preguntas. Y después, pues hay que evaluar el estado alterado. Pues tendremos que las cargas que antes eran N y que estaban en una situación, pues ahora serán N' y se encontrarán en una situación distinta. Es posible que incluso también llevemos a cabo alguna excavación próxima al cimiento, y en ese caso, pues de nuevo, en el estado alterado, hay que ver cuál es el nuevo coeficiente de seguridad, cuáles son los nuevos asientos que se pueden producir y si se podrán producir giros o algún otro tipo de movimientos, ¿vale? Después, lo que hacemos es, a la vista de lo anterior, proponemos y evaluamos el recalce, ¿vale? Entonces, si vamos a proponer una ampliación, pues tenemos que tener en cuenta que esa ampliación, pues tenemos que hacerla de forma que en el estado alterado el coeficiente de seguridad cumpla con todos los requisitos que cumple una zapata nueva que estemos colocando, porque ya si estamos actuando, ya estamos sujetos a que funcione adecuadamente, ¿vale? A que funcione adecuadamente. Entonces, en el caso de que lo que hagamos sea una ampliación de la zapata, la técnica que escojamos es la ampliación de la zapata, pues tenemos que diseñar esa ampliación de forma que el coeficiente de seguridad frente a hundimiento sea mayor o igual que el que prescribe la norma, generalmente 3, que los asientos que se puedan producir a partir de entonces sean inferiores a los admisibles, que también prescriba la norma o que determinemos, que los movimientos en general sean todos admisibles, giro, movimientos horizontales, etcétera, etcétera, ¿vale? Aquí, desde un punto de vista de diseño y tal, recalco la conveniencia de que se conecten las zapatas y las ampliaciones con otras zapatas continuas mediante vigas de amarre o de centrado para poder absorber las excentricidades de carga. Muchas veces nos empeñamos en resolver las excentricidades de carga simplemente asumiendo que se van a producir aquí pues, picos de tensiones. Bueno, si podemos evitarlo, pues es mejor hacerlo mediante conexiones con vigas de atado o con vigas centradoras. Bueno, eso si llevamos a cabo una ampliación. Y si llevamos a cabo la profundización del plano de apoyo, pues de nuevo tendremos que tener en cuenta pues, todos estos aspectos de seguridad, pues, como que el coeficiente de seguridad sea mayor o igual que 3, que los asientos sean admisibles, que no produzcamos asientos en la estructura durante lo que es la ejecución, y tenemos que ver pues, algunas cuestiones también básicas. ¿Está la carga centrada con respecto a la zapata? Y si no es así, podemos solventar este problema con algunas de las técnicas que vimos cuando hablábamos de cimentaciones superficiales, como por ejemplo el uso de vigas de contrapeso o el uso de la reacción con la losa de entrepiso del primer piso, etcétera, etcétera. Bueno, esos son los aspectos geotécnicos que deberemos estudiar a la hora de plantear un recalce de este estilo, ¿no? Generalmente, pues lo que vamos a hacer es determinar que el terreno en el que vamos a cimentar es capaz de soportar con seguridad las nuevas presiones que vamos a transmitir. ¿Vale? Bien. Y dicho esto, pues viene lo que es el diseño estructural. Ese diseño estructural depende del tipo, la tipología de recalce que finalmente escojamos, ¿no? La técnica de recalce que finalmente escojamos. Entonces vamos a ver las distintas que tenemos disponibles y más o menos qué aspectos hay que considerar en ese diseño. Si me permiten, un segundito. Bueno, una primera técnica consiste en la ampliación. Colocamos unos dados de ampliación alrededor de la zapata que van conectados a la zapata antigua, como ven aquí, mediante una barra de refuerzo. Esta barra de refuerzo, o estas barras de refuerzo, no es una, son varias, se hace taladrando la zapata en la parte inferior y esto sirve de conexión y anclaje con la ampliación, con los nuevos dados de ampliación. ¿De acuerdo? Entonces,
Pues, ¿qué es lo que tenemos que calcular aquí para comprobar que esto funcione? Bueno, la zapata original, pues hay que calcularla al igual que se calcula una zapata de nueva construcción. Tiene que ser capaz de resistir a flexión, cortante y punzonamiento. Debo decir que, claro, al poderle colocar armadura nueva, pues, por ejemplo, el comportamiento a flexión podemos mejorarlo mucho por el hecho de que podemos colocar nueva armadura y suplir con eso carencias. Pero lo que suele ser crítico, desde el punto de vista del comportamiento y de la correcta conexión entre la zapata antigua y la zapata nueva, es el rasante, esto es el esfuerzo tangencial, en estas zonas. Lógicamente, tenemos que la presión del terreno sobre la nueva zapata, o sobre la ampliación de la zapata, produce un rasante que debe ser soportado por esta superficie. Aquí un esfuerzo tangencial que debe ser soportado dentro de esta superficie. Entonces, ¿cómo se soporta esa superficie? Bueno, al tener barras pasantes, estamos en lo que se conoce como un estado de corte-fricción. Es decir, las barras ayudan a mejorar el rasante. Entonces, la forma, el cálculo que tenemos que hacer es que la tensión o el rasante de cálculo, el esfuerzo rasante de cálculo, esto es sigma por el área de la base de la zapata, que es la fuerza que interviene, y dividida por la presión, por la superficie a lo largo de la cual se divide toda esa superficie de contacto, es lo que nos da la tau super rd, todo ello multiplicado por un coeficiente de seguridad para obtener tau super rd, pues tiene que ser menor o igual que la resistencia en esa superficie de rasante, tau super RU. Entonces, ¿cómo se determina tau super RU? Pues tau super RU, pues según la norma española, se determina de dos maneras dependiendo de si tau super RD es mayor o menor que este valor. Si es mayor que este valor, esta es la forma de determinación de tau super RU. Y si es mayor que ese valor que hemos visto antes, pues esta es la otra forma. ¿Ves? La única diferencia que hay entre esta fórmula y esta fórmula está en este término de acá, que es un término de lo que es la adhesión que hay entre hormigones. O sea, si el cortante de cálculo es pequeño, se puede considerar esa adhesión entre hormigones. Si no, hay que despreciarla y hay que centrarse en lo que tenemos. ¿Y lo que tenemos qué es? Pues este es el coeficiente de fricción entre superficies multiplicado por la compresión, en el caso que tuviéramos algún tipo de pretensado. Si son barras armadas, en principio ese pretensado no existe y a lo mejor este término generalmente no solemos contar con él. Y esto es la rasante por efecto barras de armadura. Pues eso es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos. Aquí tenemos los valores de beta y de mu que aparecen en estas fórmulas y que da la norma española. ¿De acuerdo? Alfa, como lo han visto antes, mu es el coeficiente de fricción que aparece aquí. Y beta es este coeficiente que aparece aquí. Y en cuanto a alfa es el ángulo, si recuerda la diapositiva anterior, es el ángulo que forman las barras con la superficie de contacto. En este caso en concreto que ven aquí, pues es de 90 grados. Bueno, y aquí tenemos más o menos pues, cómo pueden quedar esas barras. Esas barras atraviesan todo el muro y se conectan a esta nueva zapata o esta nueva ampliación de zapata que posteriormente vamos a hormigonar para que transmitan las cargas al terreno. ¿Vale? Además del estado de corte-fricción, lo que hemos visto, se deben de cumplir una serie de requisitos en cuanto a la tensión de rasante que se transmite. Esos requisitos vienen dados por lo que es la propia rotura del material sobre el cual se ejerce. Porque nosotros podemos andar colocando barras hasta el infinito, pero claro, llega un momento en el que por muchas barras que coloquemos es que el material se rompe antes. Y entonces esos límites son los que nos dan estos valores. Por ejemplo, en el hormigón, estos valores que delimitan por efecto de la rotura de los granos del material el rasante, en hormigón, el esfuerzo rasante de cálculo tiene que ser inferior al 25% de la resistencia de cálculo del hormigón. Según el código ACI, tiene que ser menor que 4,3 megapascales. Y en el caso de obras de fábrica, de que esta zapata antigua sea de obra de fábrica en lugar de ser de hormigón, la
el esfuerzo de cálculo arrasante tiene que ser menor o igual que el 10% de la resistencia a compresión de la fábrica. No del ladrillo, del conjunto de la fábrica. Entonces, ¿qué vale esa resistencia a compresión simple en el ladrillo o en una fábrica de ladrillo o en una fábrica de mampostería y tal? Bueno, pues vamos a verlo. Esto está todo especificado en tablas. Aquí tiene, por ejemplo, para fábricas de ladrillo, dependiendo si el ladrillo es macizo o perforado, y dependiendo de la resistencia del ladrillo y dependiendo también de la resistencia de cálculo, perdón, de la resistencia del mortero, del tipo de mortero, de la resistencia del mortero. Esto es para un M5, esto es un mortero con resistencia de compresión simple de 5 kilos centímetro cuadrado, un M20, 20 kilos centímetro cuadrado o 160, etcétera. Pues ver la resistencia de compresión del conjunto de la fábrica. Lo tienen ahí. Y eso que lo tienen ahí para ladrillo, pues lo tienen aquí también para fábricas de piedra, tanto para sillería como para mampostería, pues distintos tipos de fábrica, con distintos tipos de mortero y por supuesto también distintos tipos de piedra. Bueno, deben de verificarse esos estados límites adicionales a los anteriores. Bueno, el caso anterior, como hemos visto, partía de una conexión a través de unas barras de armadura pasivas, esto es sin ningún tipo de tensión, que conectan esos nuevos bloques de ampliación del cimiento con la zapata antigua. Mejorar o cambiar o darle un nuevo enfoque al diseño anterior si además de colocarle esas barras las pretensamos. Esto es, pues colocamos unas barras pasantes y después le colocamos aquí unas cuñas o unos tornillos y pretensamos, esto es, comprimimos mediante un pretensado este nuevo zapata contra la zapata antigua. Con eso pues mejoramos el rozamiento a lo largo de esta superficie. Y también, pues de nuevo, podemos introducir nuevas barras que mejoren el comportamiento estructural de la zapata. ¿De acuerdo? Entonces, hay una serie de cosas que según esta nueva técnica, pues son prácticamente idénticas que lo hemos visto en el caso anterior, como son la flexión y el punzonamiento, presión, punzonamiento, etcétera. El cortante sí que cambia ligeramente por el hecho de que ahora tenemos una tensión de pretensado y esa tensión de pretensado me mejora el comportamiento cortante dentro de la zapata nueva. Entonces sí que se produce una alteración y bueno, aquí tenemos la forma de llevar a cabo el cálculo del cortante último en relación, cuando tenemos una presión de compresión actuando sobre la cara de la zapata, ¿vale? La zapata antigua. Entonces, bueno, pues podemos calcular el cortante. Y por último, el rasante en la superficie de contacto. Es exactamente igual que en el caso anterior. Si se acuerdan, en el caso anterior veíamos que también teníamos una componente de compresión, que es la que se consideraría en este caso, que estamos viendo con cables o con barras pretensadas. Y además, en el caso de obra de fábrica, hay que añadir una condición adicional a la que hemos visto antes. Ahora ya no es el rasante el que tiene que ser inferior al rasante último, que era el 0,10 veces la resistencia a la compresión de la fábrica. O sea, el 10% de la resistencia a la compresión de la fábrica. Ahora lo que tiene que ser inferior al 10% de la resistencia a la compresión de la fábrica es esta tensión que incluye, por un lado, tanto la fuerza de pretensado como el esfuerzo rasante. Se introduce un esfuerzo combinado que tiene en consideración tanto la fuerza de compresión que se ejerce sobre la zapata como también el rasante en esa superficie, ¿vale? Es una especie de, interpretación o de aproximación a la tensión de von Mises. Bueno, hay, como hemos visto antes, pues más sistemas y más técnicas para llevar a cabo un recalce superficial. Otra técnica consiste en darle un cierto biselado a la zapata original, quiero decir, si la zapata original previamente era horizontal, perdón, era vertical, esta cara, pues directamente se bisela ligeramente y entonces se le realiza un cofre, un cáliz, que de alguna forma sujeta
esa zapata original, ¿vale? Ese cáliz que rodea, pues se arma con una armadura básica y esa armadura básica tiene que cumplir una función, es impedir que en el caso de que esto baje, esta cuña se abra. Es decir, estas dos cuñas, lógicamente, si esto tiende a bajar, lo que tiende es a separar estas cuñas entre sí. Entonces, la armadura que va de aquí a aquí, pues debe contribuir a resistir ese empuje, ¿no? Y entonces, bueno, quiero decir, la armadura que va a ir en este sentido, pues debe resistir ese empuje. La que va en este sentido, lo mismo, pero en el sentido perpendicular. Y bueno, todas ellas tienen que ayudar a evitar esa penetración de la antigua sobre la nueva, ¿vale? Adicionalmente a esto, pues los cálculos estructurales dentro de la zapata antigua son los mismos, cortante, punzonamiento. Aquí, flexión, generalmente esto también podemos suplirla gracias a esta armadura que colocamos en el exterior que pertenece al cáliz. Aunque si la zapata antigua es muy grande, pues habrá que calcular también que sea capaz de soportar por sí misma la flexión con la armadura que tiene, ¿vale? Después, adicionalmente, en el caso de mampostería, el cortante que se produce en esta superficie tiene que ser menor o igual que el 10% de la resistencia a compresión de la fábrica. Hay otra forma parecida, similar a esta, que en lugar de darle un bisel tan claro a la zapata antigua, lo que se hace es hacerle una macro rugosidad importante, de forma que no tengamos un bisel, sino que tengamos una serie de biseles. Con lo cual, si la zapata nueva fuera a deslizar sobre la zapata antigua, pues tendría que abrirse. Y de nuevo, pues aquí empleamos la armadura toda perimetral, pues para cerrar y para impedir que eso se abra y que por tanto lo sostenga todo y de alguna forma se transmita la carga, ¿no? Al final la idea es que la carga que transmite este pilar se reparta a lo largo de toda la zapata. Y no como pasaba antes, que solo se transmitía en la parte central. ¿De acuerdo? Bueno, es todo prácticamente igual que en el caso anterior. Todo prácticamente igual que en el caso anterior. Otra posibilidad de recalce y de mejora, no solamente de recalce y mejora del reparto de la carga, sino también incluso de mejora estructural de la zapata, consiste en este otro sistema en el cual envolvemos la zapata, pero no también por el cable. ¿De acuerdo? Conseguimos que haya una conexión arrasante en esta superficie, no solamente en las caras verticales, sino también en la superficie de arriba, pues podemos considerar que hemos aumentado el canto de la zapata. Entonces, ¿y por qué? Porque trabajarán conjuntamente los dos hormigones. Solemos también mejorar el rasante en las superficies verticales, pues podemos hacerlo bien a través del estado de corte-fricción que hemos visto antes con las barras, o bien adicionalmente podemos introducir algún tipo de cuña, llave o algo de ese estilo, pues que también mejore lo que es la conexión a lo largo de esta zapata, ¿vale? Y entonces lo bueno que tiene esto es que podemos prácticamente reconstruir la zapata que teníamos. Antes teníamos una zapata de un canto que podía ser reducido, con una armadura que podía ser reducida, pues ahora tenemos una zapata con un canto que puede ser mayor y con la armadura que nosotros coloquemos. ¿De acuerdo? Entonces, para que esto trabaje conjuntamente, lo que sí que he dicho es que es muy importante que se garantice el cortante en esa superficie de contacto horizontal de la cara superior de la zapata. ¿Vale? Bueno, estas conexiones arrasantes se calculan de la misma forma que hemos visto en los casos anteriores y lo que sí que es importante es pues, garantizar esta conexión aquí para el comportamiento estructural conjunto. Bien, otra sencilla, yo creo que relativamente sencilla, es desde el punto de vista conceptual, quizás no tanto desde el punto de vista de ejecución, ya veremos después cómo se ejecuta esto, pero desde un punto de vista conceptual, una solución relativamente sencilla puede ser simplemente colocar una nueva zapata debajo de la anterior. ¿Cuándo podemos hacer esto? Esto lo podemos hacer cuando tengamos una zapata continua, no cuando tengamos una zapata aislada.
porque en ese caso es muy complicado colocar una zapata abajo, pero en el caso de una zapata continua, en ese caso, alargada, continua, bajo muro, entonces sí que podemos ir acometiendo por bataches y por tanto podemos acabar de realizar todo un recalce, toda una nueva sustitución de la zapata que tenemos por abajo. Y entonces, a partir de aquí, como toda esta zapata es nueva, funciona exactamente igual que una zapata de nueva construcción. Y la calcularemos exactamente igual que calcularemos una zapata de nueva construcción, en la cual pues, la estructura apoya sobre la nueva zapata, con todos sus problemas y todas sus soluciones, ¿no? Les voy a contar un caso de este estilo para que vean también el tipo de precauciones que hay que tener durante este tipo de recalces. Si me permiten, paro un momentito, dejo un momento de compartir y paso a la pizarra pues, para contarles un caso concreto que nos ocurrió hace unos años, en los cuales estábamos recalzando un palacio del siglo XVII en la ciudad de Valencia, y que se estaba recalzando también mediante un recalce superficial. Su estructura se iba a sustituir por dentro, aumentaban las cargas, el terreno sobre el que está es un terreno normal y que bueno, precisaba un incremento del área de reparto de la cimentación pues, para mejorar el comportamiento. Y se decidió hacer exactamente lo que les acabo de contar. La colocación de una nueva zapata por debajo que soportara las cargas, ampliando por supuesto el reparto. Entonces, la forma de llevarlo a cabo pues, fue mediante bataches. Viendo en un corte vertical y un poco en perspectiva, esto era más o menos lo que hacíamos para cada batache. Se realizaba un batache de este estilo. Era un muro largo, con lo cual, en principio, entre esta pared de aquí ya digo que estoy como haciendo un corte. Teóricamente esto es la mitad de un batache, ¿no? La mitad de un batache. Entonces, la estructura apoyaba aquí y en el otro punto simétrico que tendría este otro lado. Con lo cual el cimiento puenteaba perfectamente el batache, se supone que puenteaba perfectamente el batache y bueno, podíamos entonces tener tiempo para ejecutar el recalce rellenando todo esto de hormigón. Una vez que estaba todo esto relleno de hormigón, podíamos pasar a abrir el batache contiguo a un lado o a otro y poco a poco se iba avanzando. Se iba avanzando en lo que es la ejecución y, como ven, pues se iba ampliando la zapata. La he pintado solo por este lado, pero también se hacía por el otro lado. Realmente, no, miento. Sí, se hacía también ligeramente por este lado, lo cual realmente esto sería así. Esto realmente sería así. Bueno, y entonces que en cada batache pues, se acababa formando esa zapata y posteriormente al cabo de unos días, de 2 o 3 días, se pasaba a la siguiente. Esto se dijo que se hiciera con bataches escasos, pequeños, del orden de
2 metros, una cosa de ese estilo. Pero bueno, lo que pasa es que en la obra ya se sabe cómo son las cosas. Si las cosas van bien, pues se animan. Un batache corto reduce los plazos, perdón, reduce los rendimientos de obra, con lo cual aumenta los plazos, hace que todo vaya más lento, es más complicado y más tedioso de construir. Entonces, ¿pero qué es lo que hicieron? Pues bueno, poco a poco lo fueron ampliando, lo pasaron a 2 metros. Y hubo un día, cuando estaban ejecutando más justo la fachada principal, la más delicada de todas, pues que de repente sufrió un descenso, un asiento importante. Un asiento importante, encima, pues no fueron lo bastante hábiles en la constructora como para colocar unas telas de protección de fachada de forma que no se vea lo que están haciendo detrás. No, estaba totalmente a la vista. Y entonces, pues bueno, con esa rotura, pues había incluso grupos de japoneses tomando fotos de lo que estaba pasando, ¿no? Lo cual, pues, era una situación un tanto estresante. Me llamaron entonces, vamos, totalmente alertados con eso. La prensa, por supuesto, ya estaba ahí. La prensa no sé cómo lo hace, pero se entera siempre antes que nada de cualquier cosa de estas, mucho antes de todos los demás. Y bueno, pues cuando llegué allí me preguntaron, ¿qué está pasando? Bueno, pregunté, ¿qué está pasando? Y la respuesta fue, no sé, dínoslo tú. Y uy, aquí tenemos un problema y parece que podemos llegar a un cierto litigio. Para acabar de completar la pintura de todo esto, les diré que adicionalmente, además de lo que son estas zapatas, este recalce, esto se unía estructuralmente, perdón, la más profundidad. Se unía estructuralmente mediante vigas centradoras a otras zapatas contiguas. Entonces, bueno, estuve revisando el problema. Digo, ¿qué pasa? ¿Cómo habéis hecho el batache? Pues mira, habían hecho un batache anterior y cuando ya consideraron que estaba el hormigón, más o menos a las 24 horas, se les dijo 2 o 3 días, pero tardaron 24 horas en ejecutar el batache contiguo y no ir haciéndolo por tramos. Vamos a hacer primero este tramo, después el siguiente y después volvemos al del medio. No, uno, otro y otro, que también pues, aumenta el rendimiento. Entonces, bueno, pues afectaba a ese batache contiguo y al nuevo batache que estaban en ese momento ejecutando, que fue cuando se les produjo la caída. Entonces, en ese batache contiguo, bueno, pues estaba ya ejecutada también esta viga de hormigón. Entonces, les hice un informe muy escueto, una página, o 2, no más. En ese informe escueto decía, se observa que se ha producido una rotura que más afecta aproximadamente a 6 metros de la fachada, aproximadamente a unos 6 metros de la fachada. Dentro de esos 6 metros de la fachada afecta a 2 bataches, el que se estaba ejecutando en ese momento y el batache contiguo que había sido hormigonado en el día anterior. Se aprecia también que las vigas centradoras que de alguna manera conectan con otras zapatas contiguas, no se ha producido ningún movimiento ni ningún descenso de ellas en el terreno. Tampoco se observan variaciones notables en el terreno que se hayan podido dar lugar y tal. Y no decía nada más. Otra cosa, porque hay que ser muy precavido, porque no se sabe muy bien cómo, pero estos informes donde primero llegan es a la prensa. No llegan tanto, llegan casi antes a la prensa que al técnico al que se lo estás entregando. Entonces, pues hay que hacer palabras de buen entendedor. Ya no me volvieron a llamar más. Ya dieron por bueno y dejaron bien claro de alguna forma se vio que no era yo el que estaba causando, no era la decisión de este recalce, que ese que era un diseño mío, el que había provocado este problema. Tuvieron claro que yo sabía y podía demostrar que no era un problema de diseño del recalce, era un problema de ejecución. ¿Dónde estaba el problema de ejecución y dónde estaba
dentro de esta especie de nota tan críptica, la solución del problema. El problema de ejecución viene en que esto se ejecutó en verano. Se ejecutó en verano y, por tanto, el batache anterior, pues bueno, lo trajeron un hormigón, no sé por qué ocurre, no sé, quizás pase menos porque hay menos diferencia entre verano e invierno, pero en España y en Valencia en concreto pasa mucho. Hay mucha diferencia de temperatura entre verano e invierno. Y en verano las plantas de hormigón tienen varios problemas. La primera, el hormigón se les seca, con lo cual tienen que introducirle un montón de aditivos nuevos y tienen que estar cuidándolo mucho para que les dé tiempo a llevarlo desde la planta hasta la obra. Era un hormigón de planta, venía de planta, de hormigonado. Y por otro lado, en verano se da otra circunstancia, que es que la gente se coge vacaciones. Entonces, los que realmente se manejan las plantas y los que realmente más conocen y cómo funciona el manejo del hormigón, pues muchas veces están de vacaciones. Entonces, casi siempre que tenemos un problema con lo que es la composición del hormigón, la tenemos muchas veces en verano, se da con mucha frecuencia en verano. ¿Qué pasaba? Al decirles que no se observaba ningún movimiento en la viga de atado contigua, o viga de atado, viga centradora contigua, les estaba dejando claro que no había habido ningún problema con el terreno. La zapata no se había hundido en el terreno. Lo que había pasado es que con las prisas, un mal hormigón, un mal lo que sea, el hormigón del batache contiguo no había fraguado. Y entonces el muro se había hundido en el hormigón del batache contiguo. ¿Por qué? Porque directamente, si sobre un hormigón fresco, el muro no tiene ningún sustento, está apoyado en agua. Agua un poquito más densa, pero agua, al fin y al cabo, no un líquido. Entonces, de repente, se encuentran con 3 metros que creen apoyados en hormigón, pero que están apoyados en agua, y de repente abren otros 3 metros más, y se encuentran con 6 metros totalmente abiertos. Entonces, claro, el muro llegó hasta aquí ha llegado y se rompe. ¿Vale? Ese es el problema de ejecución que podemos encontrarnos aquí. Hay que ser muy precavido con los plazos de ejecución, con las dimensiones de los bataches que ejecutamos y, bueno, con todo ese proceso constructivo que es fundamental, ¿no? Y con atención a esos detalles, pues como les acabo de contar, de ejecución, nuestros detalles de ejecución, de composición del hormigón, que el hormigón llegue en correctas condiciones, que en el momento en que vayamos a hacer la siguiente fase, pues el hormigón ha adquirido resistencia suficiente, etcétera, etcétera. Bien. Volvemos otra vez a donde estábamos y vamos a seguir viendo otras formas de recalce superficial. La siguiente con la que nos encontramos es la creación de losas. Cuando creamos losas, pues lo que hacemos es unimos estructuralmente en el cimiento por los distintos apoyos. Es decir, aquí sustituimos realmente todo el comportamiento general del cimiento y, por supuesto, no solo repartimos la carga, sino que de alguna forma hacemos una suavización de todas las tensiones, una homogeneización de todas las tensiones, ¿no? Y con una conexión estructural de todo el cimiento. Vamos a ver un par de casos donde creo que se puede ver con un poco de claridad. Una es la losa de recalce del Parlamento de California. Es un parlamento pues, muy parecido al Parlamento de Washington, pero dimensiones un poquito más reducidas, con una cúpula en la parte superior y bueno, que tenía unos problemas serios de cimentación. Este parlamento se encuentra en Sacramento, que es la capital del estado de California, y tenía unos problemas serios pues, de asiento, pues debido a un exceso de cargas transmitidas al terreno relativamente blando que tenemos en esa zona de Sacramento, que está próximo al río Sacramento y que por tanto está formado por sedimentos blandos. Entonces, bueno, lo que se decidió es la colocación de una losa de cimentación que uniera todas las zapatas existentes entre sí, homogeneizando las cargas. Y otro caso interesante es el recalce de la puerta de Holstein en Lübeck, en Alemania, también sobre un terreno blando, en el cual se produjo un reparto de cargas sobre el terreno pues, bastante heterogéneo. Las presiones que se transmitían sobre el terreno son torres, cargas elevadas por tanto, pero encima con una puerta intermedia. ¿Qué significa esto? Tenemos más peso en este lado que en este otro. Y encima además tenemos la superposición de las presiones, del bulbo de presiones que transmite una torre con la otra. ¿Qué significa? La parte central está más cargada, tiene más presión que la parte extrema. Entonces tenemos un reparto de presiones sobre el terreno, pues como ven aquí.
entre 2 kilos centímetro cuadrado en este punto y 3,2 kilos centímetro cuadrado en este otro. ¿Qué significa eso? ¿O qué produjo eso? Produjo que las torres fueran asentando de forma diferencial y como que se fueran juntando, iban girando. De alguna manera, poniendo en peligro la integridad estructural de todo el conjunto, ¿no? Y llegó un momento en que la ciudad tuvo que decidir si demolía las torres, que ya tenían un riesgo importante, o si actuaba sobre ellas. Entonces, lo que finalmente se llevó a cabo fue la creación de una losa que uniera la cimentación de las dos torres entre sí. Ya vemos que al hacer esto, pues ampliamos el área de cimentación y conectamos estructuralmente todo esto, haciendo un reparto mucho más homogéneo de la carga. Y por tanto, pues reduciendo mucho todos esos asientos diferenciales que se producen en la estructura. Eso fue lo que salvó la torre y hoy la tenemos, pues, como la tienen aquí. Se observa incluso a simple vista la inclinación que adquirieron las torres, que aún hoy se mantiene, obviamente, eso no se ha corregido, pero vemos que ya no ha evolucionado más, con lo cual se han podido mantener y están actualmente en la entrada de la ciudad antigua de Lübeck. Y aquí vemos el Parlamento de California, que también, tras el recalce que se llevó a cabo, pues ha funcionado perfectamente y cumple estupendamente su función. Dentro de lo que es la creación de losas, aparte de estos aspectos geotécnicos y de diseño conceptual que hemos comprobado, hay otro aspecto clave que se repite prácticamente en todos los recalces superficiales y que veremos también en los profundos. Esto es, cómo se conecta el nuevo cimiento con la estructura, o con el cimiento antiguo, o con la estructura. Y esa pues, siempre es un aspecto crítico. Siempre es un aspecto crítico. Entonces aquí pues les pongo una serie de ejemplos pues, para que lo puedan ver. Pues puede ser mediante un cajeado, de forma que la losa penetre en el interior de la obra de fábrica, siempre que tengamos espesor suficiente y pues garantizando la seguridad bien mediante apeos o mediante algún otro tipo. En caso de que tengamos pilares de hormigón, pues se pueden hacer con barras pasantes y con unas conexiones que también vayan soldadas a la armadura del pilar. Se pueden hacer con pasadores, como hemos visto, de este estilo. Se pueden hacer colocando una especie de mensulitas de apoyo de las zapatas antiguas. En fin, como ven aquí, hay distintas formas imaginativas y que dependen muchísimo de las condiciones de la estructura que tengamos que cimentar. Bueno, siguiendo con otras formas de recalce superficial, tenemos otra que sería un puenteado. Un puenteado, prácticamente lo que hacemos es sustituimos la cimentación que hay, que por lo que sea no vale, por temas estructurales, por cualquier motivo no vale, y trasladamos las cargas, las pasamos de que lleguen al centro, hacemos que se trasladen a la nueva situación. Entonces aquí no conectamos con el cimiento antiguo, no tenemos por qué conectar si no queremos, y entonces lo que hacemos es puenteamos las cargas. Entonces, esta forma de llevar a cabo el recalce, que generalmente también de nuevo vale para cargas continuas, fundamentalmente para muros de carga, es difícil de aplicar en cargas puntuales directamente sobre columnas. Entonces, esto es una técnica que está reservada de forma prácticamente exclusiva a muros corridos. Entonces, este sistema pues, tiene toda una serie de componentes. Primero, las nuevas vigas de cimentación y después los puentes. Los puentes pueden ser de hormigón, pueden ser de muchas cosas, pero generalmente se colocan metálicos, fundamentalmente por facilidad de ejecución, que sea simplemente una mera colocación del elemento y tal. Después, es importante que además de claramente dimensionar bien ese puente, pues, que tiene que resistir a flexión la carga que tiene que repartir hacia los lados, además de esto, es conveniente colocar un elemento de reparto que garantice que estas tensiones que transmite el puente en el contacto con la estructura o con el muro antiguo, pues se repartan adecuadamente para que no produzcan la rotura local de la obra de fábrica o, en fin, del material que forme la estructura. ¿De acuerdo? Entonces es importante dimensionar este elemento de reparto pues, para que lleve a cabo ese reparto de esa tensión local y de forma que sea admisible por la estructura. Bueno, hemos visto pues toda una serie
de aspectos estructurales para las distintas técnicas de recalce superficial, fundamentalmente que prácticamente se suelen emplear en la actualidad. Nos falta por ver los aspectos constructivos. Y los aspectos constructivos, de los cuales ya hemos dado alguna pequeña señal o hemos dado un pequeño avance o algún pequeño comentario durante lo que es la revisión de las distintas técnicas, pues vamos a verlos ahora con un poquito más de detenimiento, más o menos presentando lo que hay y, bueno, pues qué cuestiones hay que estudiar. Entonces, empecemos con las estructuras auxiliares. Las estructuras auxiliares, me refiero fundamentalmente, por ejemplo, a apeos. Esto es sostenimiento provisional de la estructura mientras actuamos sobre el cimiento. Entonces, en algunas ocasiones nos toca colocar una estructura provisional que de alguna forma asuma la carga del pilar, de la columna, o que se encuentra sobre el cimiento que queremos sustituir, cambiar, mejorar, etc. Pues, cuando tenemos que actuar y necesitamos descargar ese cimiento, pues hay que colocar una estructura de apeos. Generalmente esta estructura de apeos, que se realiza, como ven aquí, pues mediante unos tornapuntas, una estructura auxiliar que de alguna forma sirva para repartir las cargas, por supuesto, bien atadas entre sí para que no se separen, que transmita unos cimientos provisionales contiguos. Generalmente suelen ir acompañados además de unos gatos para que nos garantice que hemos descargado y que hemos trasladado toda la carga de la columna al apeo. Bien. Además de los apeos, también es conveniente que tengamos en consideración que en muchas ocasiones, sobre todo cuando vamos a profundizaciones del plano de apoyo, necesitaremos entibaciones, estos sostenimientos provisionales del terreno durante las excavaciones que podamos llevar a cabo, ¿no? Ya hemos visto distintas técnicas de sostenimiento para distintos casos que las vimos en el tema de excavaciones. También, durante lo que es la ejecución, es muy probable que la estructura la estemos modificando y que podamos llegar a dañarla y que, pues, para evitar que los movimientos causados durante la construcción puedan llegar a alterar o a producir algún tipo de problema en la estructura, a veces es necesario lo que es la colocación de un arriostramiento que nos garantice ese comportamiento. Aquí tienen, por ejemplo, todo el corsé, toda la estructura de arriostramiento y sostenimiento que se colocó en la Catedral de México mientras se llevaban a cabo los recalces, que veremos en el último de los temas que tienen que ver con patología de cimentaciones. Bueno, esos son los tipos de estructuras auxiliares con los cuales nos solemos encontrar. Bien para apeo, bien para entibación, bien para arriostramiento. Otro aspecto crucial dentro de lo que es el recalce es la puesta en carga. La mayor parte de las veces no vamos, quiero decir, vamos a poder asumir que la estructura se mueva lo bastante como para que lo nuevo que hemos colocado entre en carga. Porque ya ven que para que un cimiento nuevo funcione no basta con colocarlo al lado del otro y conectarlo bien. Se tiene que mover, porque si no se mueve no entra en carga. Entonces, muchas veces no podemos asumir ese movimiento, sino queremos ponerlo en carga de forma inmediata. Entonces, la forma que tenemos de poner en carga esos cimientos, por ejemplo, en el caso de un puenteo, en fin, en cualquiera de los casos que hemos visto, es generalmente mediante gatos. Entonces, mediante unos gatos se colocan, con los gatos se va subiendo la carga hasta que el nuevo cimiento ha asumido toda la carga o la parte que queramos de la carga y la ha descargado el antiguo, y una vez tenemos hecho eso, pues colocamos una serie de cuñas metálicas, generalmente en otros puentes, para garantizar que, para mantener eso en su sitio y que no se mueva cuando descarguemos los gatos y los retiremos. ¿De acuerdo? Hay otra serie de otros gatos que muchas veces también directamente los dejamos embebidos. Cuando hacemos la puesta en carga mediante gatos planos, a lo mejor en unas zapatas grandes que queremos cargar y que queremos hacer que asuman la carga de forma rápida y con garantía, pues lo que hacemos es colocamos una serie de gatos planos, como estos que ven aquí, entre una parte del cimiento que apoya directamente sobre el terreno y la parte superior del cimiento, que es la que tiene que asumir la carga, ¿no? Entonces, una vez tenemos todo conectado,
damos presión a los gatos planos hasta elevar y hasta que garantizamos que hemos asumido la parte de la carga que queremos asumir. Una vez tenemos hecho eso, hormigonamos con los gatos dentro. Los gatos, por supuesto, se pierden, pero bueno, generalmente pues, es un coste que es asumido. Es asumido. Y por último, cuando simplemente queremos tener una cierta garantía, pero no es una garantía total, sino simplemente queremos, bueno, pensar que en efecto, por lo menos, no hemos dejado aire y se ha quedado, al menos en contacto, el cimiento nuevo con el cimiento antiguo. Lo que empleemos muchas veces no son gatos, sino directamente morteros expansivos. Morteros expansivos en los cuales, pues, lo que hacemos es garantizamos que hemos rellenado todos los huecos y la forma de hacerlo es, pues, muchas veces mediante taladros que nos permitan la entrada del hormigón desde abajo para garantizar que todo se quede lleno y con un rebosadero que nos garantice que el nivel de hormigón está por encima de la superficie de contacto. ¿Y por qué empleamos morteros expansivos? Sabemos que el hormigón tiende a retraer y el cemento tiende a retraer durante el fraguado. Entonces, con esos morteros expansivos garantizamos, bueno, que si no expande, porque muchos de estos motores expansivos no son realmente expansivos, son simplemente sin retracción, pues por lo menos que no retraiga, ¿vale? Entonces, pues de esa manera pues garantizamos el contacto de una con la otra. Aquí, por supuesto, no tenemos ni idea de cuál es la presión que se establece en el contacto, ni si eso realmente se ha puesto en carga o no se ha puesto en carga. Lo que sí que buscamos con esto es garantizar que el contacto sea íntimo y que a partir de ahí, si se mueve el cimiento antiguo, que transmita directamente al cimiento nuevo. Bien. Y por último tenemos las excavaciones. Y dentro de las excavaciones, pues bueno, nos encontramos distintas posibilidades. ¿Se acuerdan que les comenté cuando hablábamos de excavaciones que generalmente no podemos excavar o no es conveniente excavar junto a zapatas simplemente dejando en talud vertical o en talud cuando podemos afectar un cimiento? Bueno, eso es así y es conveniente que así sea, pero es necesario excavar cerca, hay que hacer un estudio más profundo. Bueno, una forma de realizar este estudio más profundo es, pues, bueno, aplicando esto que vemos aquí. Es cuando hacemos una excavación adyacente a una zapata, en suelos cohesivos, siempre en suelos cohesivos, no vale si es en suelo granular, podemos determinar la altura crítica del talud vertical. La altura crítica del talud vertical en función, pues, de este número. Cuando el talud no está solicitado, es decir, no hay ninguna zapata, esta es la altura crítica que produciría de alguna manera la rotura del talud. Aquí tenemos la resistencia al corte sin drenaje, el coeficiente de seguridad que queramos aplicar y la gama del terreno. Y esto nos daría la altura crítica. Bueno, en el caso de que tengamos zapatas, además, actuando sobre el terreno, digamos, la carga crítica que estas zapatas pueden transmitir, en función, vamos, dividida por la C sub U, la resistencia al corte sin drenaje, va a ir en función de B, siendo B esta dimensión de la zapata, dividido por H, siendo H esta altura del talud. Entonces vemos que en el caso de que tengamos un B partido por H de 0,25, pues la carga crítica que va a soportar es del orden de entre 1,2 y 2 C sub U, en el caso de que tengamos zapata corrida como está aquí, y en el caso de que tengamos zapata aislada, pues estos serían los coeficientes. Bueno, esto en el caso de que hagamos una excavación abierta totalmente que llegue prácticamente a ras de la zapata. A veces, en lugar de hacer una excavación que llega a ras de la zapata, lo que hacemos es un batache de aproximación a una zapata corrida. ¿Vale? Cuando hacemos un batache de aproximación a una zapata corrida, pues tenemos que la zapata de alguna forma pues tiene una cierta capacidad de puenteo de ese batache. Si me permiten un segundito, les voy a dibujar lo que quiero decir en la pizarra. Entonces, dejo de compartir y pasamos de nuevo a la pizarra donde les voy a explicar un poquito a qué me refiero con todo esto.
Cuando tenemos una zapata corrida bajo el terreno y llegamos a ras de la zapata, pues muchas veces lo hacemos mediante una aproximación con un batache. Entonces, excavaríamos y ese sería un batache de aproximación. Excavamos, como ven aquí, a ras del cimiento. Excavaríamos a ras del cimiento. Entonces, bueno, la forma de calcular estos bataches de aproximación, pues para garantizar que, bueno, que esto sea estable, que resista la carga, pues es mediante, bueno, estas formulaciones pues que les estaba ahora mismo mostrando, que enseguida les vuelvo a mostrar y les explico. En el caso de un cimiento rígido, en el cual pues el cimiento pueda puentear el batache, pues el ancho máximo de batache B se establece en función de este coeficiente de seguridad, que como ven incluye el peso específico del terreno, la altura del batache y la resistencia al corte sin drenaje de la arcilla. De nuevo, estamos hablando solo, única y exclusivamente de suelos cohesivos. Esto no vale para arenas, no vale para gravas. Solo vale para arcillas y limos o margas cohesivas. Entonces, bueno, pues tenemos estos números de estabilidad y la relación entre el ancho de la zapata, perdón, en este caso esto ya no es el ancho de zapata, ahora ya es el ancho máximo de batache. El ancho de batache máximo dividido por la altura de excavación, pues estos son los coeficientes que se pueden ejecutar. Eso en el caso de cimiento rígido, donde se supone que hay un puenteo absoluto del cimiento y el cimiento no apenas interviene en la carga. En el caso de que el cimiento sea flexible, es decir, no podemos considerarlo totalmente rígido, sino sea flexible y que por tanto va a transmitir una carga adicional importante a la parte superior del batache, porque cuando el cimiento es rígido suponemos que se puentea totalmente y que apenas transmite carga al terreno sobre el batache, pero en el caso de que el cimiento sea flexible, claro, una parte de la carga de ese muro se puede transmitir a la parte superior del batache, ¿no? Entonces ese factor n ya no es gamma h partido C sub Q, es gamma h más alfa por Q, siendo Q la carga que transmite el cimiento al terreno, la presión que transmite el cimiento al terreno por C sub Q. Entonces este alfa depende del tipo de mampostería que tengamos, ¿no? De entre 0,8 y 0,4 dependiendo del tipo de mampostería que tengamos. ¿Vale? Podemos ir un poquito más allá y no solamente hacer una batache de aproximación, sino hacer un batache de descalce. Entonces podemos hacer que el batache se introduzca por debajo de lo que es el muro. Y en ese caso también tenemos que, podemos calcularlo, siempre y cuando el terreno que tengamos, primero sea cohesivo y segundo tenga suficiente resistencia, podemos jugar con esto. Entonces aquí tenemos que considerar dos factores. Por un lado tenemos que considerar lo que es la estabilidad de las paredes del batache y por otro lado la capacidad de puenteo del cimiento. La estabilidad de las paredes, pues de nuevo viene con una formulación similar, parecida a la que hemos visto antes, en el cual, pues dependiendo del tipo de la rigidez del cimiento y dependiendo de la carga y dependiendo de la altura, pues tenemos este factor n con el cual podemos estimar el ancho B, aquí en este caso estamos hablando de este ancho B, del batache, ¿de acuerdo? En función pues, de todos estos factores que aquí ven. Bueno, esto es lo primero. Así se tiene en consideración la estabilidad de las paredes del batache, pues considerando la carga que actúa, que el cimiento le transmite. Adicionalmente a eso, hay que considerar que el cimiento tenga suficiente resistencia para puentear este hueco que le dejamos por debajo sin romperse. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, lo que se supone es que si el ancho del batache es B, como hemos visto, el apoyo, el cimiento, digamos, como que tiene los apoyos situados a B
más 2M. Digamos que aquí serían los apoyos del cimiento, aquí y aquí. Entonces, esta M es igual a 0 si es un cimiento flexible sobre terreno rígido, entre 0,3 y 0,5 en soluciones intermedias, 1, o sea, 1 metro si es un cimiento rígido, y 1,5 si es un cimiento rígido sobre terreno blando. Y con eso, pues, ¿qué se hace? Se determina el momento que actúa sobre el cimiento por el hecho de que tiene que puentear esa distancia, que se puede estimar aquí, como ven, en 0,04 por la carga total del cimiento. Esto es el peso del cimiento más el peso del muro hasta la máxima altura del arco de descarga, que se encuentra sobre 0,5 B', multiplicado por B' partido por 2. Al cuadrado, perdón, por B' al cuadrado. Y tiene que ser la tensión máxima tangencial a tracción que tenemos en la parte inferior del cimiento, pues que es igual a ese momento multiplicado por el canto del cimiento y dividido por 2L, tiene que ser menor o igual que la tensión admisible. ¿Vale? Y esa tensión admisible tiene que ser es igual al 10% de F sub CK en hormigón y del orden del 10% de la resistencia de compresión de obras de fábrica. Bueno, pues así es como lo hacemos. Y si no lo hacemos, pues ¿qué ocurre? Pues en este caso tenemos un caso de un batache de aproximación. No se suponía que tenía que descalzar, pero no se tuvieron en cuenta estas recomendaciones. No se tuvo en cuenta una cosa fundamental, que es que el terreno tiene que ser cohesivo, y este terreno, desde luego, es cualquier cosa menos cohesivo, y este otro, pues regular. Un poquito sí que es, pero no es muy regular, y se produjo este descalce parcial de toda la zapata, pues por no tener en cuenta esas recomendaciones, ¿no? Por suerte no se cayó, aunque el cimiento, como ven, no es que sea ni rígido ni flexible, es prácticamente inexistente, pero no se cayó, pues como yo creo que ya les comenté en algún caso anterior, en alguna clase anterior, por el hecho de que esto estaba sujeto por un estabilizador de fachada, que aunque no está previsto para soportar cargas verticales, pero lo cierto es que algo contribuye, y por tanto pues no se cayó toda esta parte de pared, por suerte. Y otra cuestión parecida lo tiene aquí con este cimiento, en el cual también se produjo aquí un descalce por un exceso de alegría en el batache. Aquí no fue un problema de carga del cimiento sobre el batache, porque como ven, el cimiento era un cimiento muy, muy rígido, muy potente, en muy buenas condiciones, que puenteó perfectamente la ejecución. Y esta rotura que se produjo, este deslizamiento que se produjo. Aquí el problema es simplemente pues, de resistencia del terreno, que quien lo hizo no vio que aquí tenemos un terreno arcilloso estupendo, pero aquí tenemos un terreno arenoso que no es tan estupendo, y que por tanto, bueno, pues aún así y todo, pues hicieron bataches demasiado largos. Aquí es un problema fundamental también de que no se calcula o no se tiene en consideración que los bataches tienen que ser reducidos. Si no, pues pierden su condición y ya pierden su razón de existir. Entonces ya son demasiado largos, pues ya deja de ser un batache, es prácticamente una excavación abierta. Y un batache de 6 metros, pues con esta profundidad no es un batache realmente, es prácticamente una excavación abierta. Y eso fue lo que produjo esa rotura aquí. Bueno, hemos dado un breve repaso a los recalces superficiales, hemos repasado las distintas técnicas con las cuales ustedes pueden contar a la hora de llevar a cabo, de planificar, de diseñar y de ejecutar pues, un recalce superficial en una cimentación que ha sido dañada. Como siempre, damos una bibliografía al final de cada tema. Aquí están las principales recomendaciones del tema de hoy. Y les emplazo para el tema siguiente, pues que empezaremos inmediatamente, que es el tema de recalces profundos. Seguiremos hablando de recalces. Después del tema de recalces profundos pasaremos a hablar del último de los temas que tiene que ver con patología de cimentaciones, que es el de tratamiento del terreno. Bueno, eso ya será en el siguiente vídeo. Hasta entonces.